Bueno, le queremos agradecer a la secretaria del Trabajo que nos permite estar en su oficina, que yo recordaba, y ahorita platicamos un poco de lo que pasó con el edificio que estaba allá por el sur de la Ciudad de México, pero me da enorme gusto verte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, con el por gusto tu de tiempo. Saludarte a ti y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Oye, a ver, digamos, dentro de las cosas que sorprendieron al inicio del actual gobierno es que un área tan ruda, tan difícil, compleja incluso, cargada de intereses y de vericuetos, fuera encargada a una mujer joven, todos sabemos, preparada, capaz, pero joven, y entonces de repente a lo mejor llegas con estos líderes que te han de ver así, y cómo hacerle, ¿cómo ha sido todo este proceso? Pues mira, yo creo que todo un reto, por supuesto, pues desde que el presidente López Obrador me invitó y me dijo, ayúdame en la Secretaría del Trabajo, ya tenía como una visión muy clara de por qué un perfil como el mío era importante en esta secretaría, y también el plan que había que desempeñar, ¿no? Entonces, claro que ha sido complicado, como bien dices tú, el mundo del trabajo entre sindicatos, líderes sindicales, que no solamente pues, la enorme mayoría son hombres, sino muchos de ellos muy grandes, pero también en el sector empresarial. En realidad es que la mayoría también son hombres y muchos de ellos mayores. Entonces, ha sido complicado, sí, porque uno tiene que demostrar triple el tener la capacidad, tener la fortaleza de poder ser un agente de conciliación, de diálogo. Pero bueno, no te voy a negar que no siguen, siempre hay el típico golpeteo machista de seguramente su padre es el que decide todo en esa secretaría. Por ejemplo, ¿por qué la importancia de un perfil como el mío? Porque en esta secretaría se lleva jóvenes construyendo el futuro. Claro, entonces, una de las grandes prioridades de la Secretaría del Trabajo era impulsar el empleo en los jóvenes a través de este programa gigantesco. También por el otro lado, pues un perfil que permitiera acercar consensos para transitar a otra cosa en el mercado laboral. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, convencer a los empresarios y a los propios sindicatos que también en su momento rechazaron políticas como incremento al salario mínimo, la implementación de la reforma laboral. Es decir, cómo ir creando y avanzando a través de consensos y no de imposiciones una política laboral pues que permita mayor distribución de la riqueza, mejores salarios y condiciones de trabajo. Y yo considero ya pues con esta distancia, ya más de 4 años de haberme encargado esta responsabilidad del presidente, que lo hemos logrado. Oye, a ver, una parte que uno se pone a pensar, con toda esta combatividad ofrecida desde, pues, a lo mejor desde secundaria, ¿no? Quizá, ¿no? Más en prepa, estoy seguro. Sí. Y en la carrera, etcétera. De repente estás en un cargo en donde tienes que decidir y hacer. Es muy diferente este proceso de todo lo que pensabas que se tenía que hacer, que se podía hacer. Cuando llegas y tienes aquí, te das cuenta que hay cosas que no se pueden, que hay cosas que sí se pueden. ¿Cómo se dice ese proceso de la gobernabilidad? Fíjate qué interesante. Yo lo que creo es que uno de los factores que han sido más importantes para poder avanzar rápido y para poder gobernar con puntería es tener pocas prioridades. O sea, es el tema metodológico. Yo creo que cuando llegan los gobiernos y tienen muchas ideas y muchas cosas que hacer, el presupuesto confeti, empiezan a atender todas las problemáticas y no. O sea, hay que entender que uno no puede atender absolutamente todo, pero que lo que se tiene que atender y tiene que haber resultados inmediatos. El llegar aquí, no estar inventando, sino tener realmente un objetivo, un proyecto claro de hacia dónde tienes que ir, es donde te da mayores resultados. Entonces tenía claro jóvenes construyendo el futuro, teníamos claro política salarial.
Teníamos que ir avanzando, y cómo, pues convenciendo en la CONASAMI, la Comisión de Salarios Mínimos es un órgano tripartito, había que sentarse con los empresarios, que sentarse con los trabajadores y decir, este es el plan, vamos en 6 años a recuperar el 100%, vamos evaluando año con año, iniciemos con una propuesta de 16, fue el primero, y vamos a ir evaluando cuáles son los efectos. Fuimos evaluando los efectos, y también ahí te digo, eso, el poder demostrar que los efectos no eran lo que se había dicho históricamente, te recordarás, ¿no? Se va a perder un montón de trabajo y va a haber un desempleo gigantesco si aumentan el salario. Y empezamos a ver los efectos antes de la pandemia, estamos hablando de que al contrario, se fortalecía el mercado interno, estábamos incrementando en empleo formal, y eso nos ayudó a convencer el segundo año. Y se hacía justicia, ¿no? Eso que es un factorato. Claro, claro. Y como eso te puedo poner otros 2 ejemplos que fueron la prioridad. El presidente dijo, vamos a acabar con la simulación en subcontratación, pero hay que hacerlo en consenso. No, pues tardamos meses, no fue un asunto sencillo, había que construir la legislación, había que convencer a los propios empresarios, demostrarles los desvíos gigantescos y los abusos que era esta figura. Y luego, por ejemplo, la reforma laboral, que yo creo que es uno de los grandes cambios, ¿no? Que a veces no se entienden en su dimensión, pero la reforma laboral, de entrada, porque era un compromiso y un plan de gobierno, y también porque forma parte del TEMEC y es un compromiso con nuestros socios comerciales. 2 temas en específico había que hacer. 1, tienes que implementar un nuevo sistema de justicia. O sea, pensar en cerrar las juntas de conciliación y arbitraje y abrir un nuevo modelo pensado en que la enorme mayoría de los asuntos se pueden arreglar si nos sentamos y lo hablamos. Entonces, no solo era construir la ley, era después implementarlo en etapas, coordinarte con el Poder Judicial, las entidades federativas. Hoy, como puedes ver, muy lejos de lo que costó la reforma penal, que claro, tenía muchos otros retos y su razón de ser, pero hoy ya tenemos centros de conciliación en todo el país, y para que te des, Javier, una idea, 75% de toda la conflictividad que existe en nuestro país se resuelve en mesas redondas a través de la conciliación. O sea, solamente el 25% está llegando a los tribunales y se están resolviendo en 6 meses en los tribunales y en 45 días en los centros de conciliación. Cambió la forma de la implementación de la justicia, y eso pues te permite, uno, dar mucho más estabilidad al mercado laboral. Ya no hay tanto miedo de los empleadores de, es que si yo reconozco un trabajador, al rato me veo demandado y me quiebran el negocio. Bueno, no. Hoy si tienes un problema con el trabajador, lo resuelves en 45 días. A ver, déjame ahí plantearte algo, de lo cual durante mucho tiempo vivimos, que era el valor de los sindicatos, ¿no? Que uno sabe lo que significan, etcétera. Pero de repente muchas empresas lo que trataron de hacer es mecanismos distintos. Arréglate conmigo. Trabajador, arréglate conmigo, olvídate del sindicato, yo aquí te arreglo el asunto, etcétera. A ver, fíjate, incluso pensado como proceso de organización laboral, ¿dónde andan hoy los sindicatos? Mira, yo creo... ¿Todavía son, diríamos en términos guameros, relevantes, vigentes y pertinentes, o cómo andan en ese sentido? Mira, han tenido que reinventarse. O sea, eso es una certeza por varias razones. Pero quizá la más importante es que antes, para poder ser un sindicato vigente con contratos colectivos, ¿a quién tenías que convencer? ¿Te acuerdas? Al patrón. Pues sí, al patrón. El patrón, es decir, la empresa que llegaba a invertir a México, cualquiera, por no decir un nombre, le decían, muy bien, elige al sindicato de tu preferencia. Entonces imagínate que yo te elijo a ti. Pues si yo soy el que te estoy eligiendo y dándote el contrato, arreglo contigo. Pues me arreglo contigo. O sea, todavía ni siquiera no había ni trabajadores y ya había un arreglo. Entonces, ¿qué generaba eso? Que cada año, porque la ley dice, cada año se tiene que revisar el salario, cada 2 años se tiene que revisar todas las prestaciones más el salario. Bueno, ¿cada año qué era? Pues una simulación aquí, hazle como te emplazo a huelga te para que me arregles, y yo le hago como que estoy de acuerdo y nos vamos en términos inflacionarios. A ver, preguntas para la mujer que también es política, no te hagas. ¿Hay vida después de López Obrador o no?
¿Cómo va a ser la vida después de López Obrador? Tú que eres morenista, que se va a acabar el sexenio, ley de vida, y que seguramente van a decir, ¿y ahora qué va a hacer? ¿La mandamos al Senado? ¿Ella qué quiere? ¿La mandamos a...? Ya sabes, esas cosas de la vida. Sí, claro. Mira, yo en realidad digo, si el presidente está de acuerdo, me gustaría quedarme a consolidar el proyecto laboral. Eso sería un hecho inusual, ¿eh? Sí, ¿verdad? En la historia que yo recuerdo, secretarios ¿cuánto duraban los secretarios del trabajo? 2 y 3 años, acuérdate. 2, 3 años, siempre había muchos cambios. Sí, cambios. Pero me gustaría porque, como te digo, es una cosa que iniciamos y que finalmente está planeada para poderse consolidar en 6 años. Yo estoy aquí también pues porque creo en el proyecto del presidente y claro que después, como tú dices, pues digo, vendrán otras cosas. Me encantaría seguir abonando al mismo proyecto. ¿Vuelves a pensar en el Congreso o ahorita por lo pronto ni siquiera lo piensas? Pues la verdad es que ahorita no lo pienso. Si me adelanto, entonces me distraigo. No, pero te pregunto para cerrar, ¿cómo se ve hacia el país? ¿Estamos confrontados? ¿No estamos confrontados? ¿Va a volver a ganar Morena? Mira, yo considero, te voy a decir, y qué es lo que yo siento también, que me toca recorrer el país. Yo creo que hay una gran mayoría que percibe los cambios que están sucediendo. Y, por ejemplo, te hablo de los propios trabajadores, ¿no? O sea, nada más piensa que cuando llegamos el salario mínimo está en 2,800 y hoy está en 6,310 y que son millones de personas. Y vete a saber qué pasa en enero. Y vete a saber qué pasa en enero. Que el salario promedio está en 10,000 y que hoy está en 16,000. O sea, son cosas que se sienten en el bolsillo. Yo creo que el programa de jóvenes, pues 2,5 millones que antes no tenían alternativas, que hoy las tienen. Es decir, que esos derechos se van percibiendo abajo. Y yo creo que esta confrontación, pues en realidad es más pues, medios de comunicación, por supuesto que la oposición, pero no considero que eso realmente permee tanto abajo. Yo creo que la gente considera y está convencida de que no podemos seguir sosteniendo un modelo de desigualdades. O sea, si no avanzamos a que las desigualdades se vayan reduciendo a través de mejores ingresos, acceso a derechos básicos, salud, educación, becas para que no me tenga que salir de la escuela, ese tipo de cosas creo que son fundamentales en la vida cotidiana del de a pie y de la enorme mayoría que carece hasta de lo más indispensable. Entonces ahí es donde yo creo que se hace evidente que un proyecto con esta visión pues tiene que sostenerse, porque no creo que nadie esté pensando en regresar a un proyecto de nación donde se detengan los incrementos de los salarios y que en aras de la inversión y que llegue la dolariza, pues sí, pero aquí te ofrecemos la precarización absoluta. No lo creo, no lo veo. Los propios sindicatos que al principio eran reticentes, dijeron, híjole, van a acabar con nosotros, hoy los veo diciendo, pues mira, bajamos, convencimos a la gente, algunos no superaron la prueba, pero quien la superó, hoy son sindicatos más fuertes que ayer. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. No, hombre, gracias. Un placer. Gracias.